presenta wowmx.tv. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por Regeneración Plural en el sureste y por WOW Televisión Canal Digital, que nos permite llegar a los otros estados del país, además de en YouTube y mis redes. Muchas gracias por conectarse a esta conversación y hoy vamos a entrar a discutir el tema del día, y es que en efecto, no hubo sorpresas y así lo recibieron los que recibieron un revés de parte de la Corte, que hoy en su sesión del Pleno invalidó la segunda parte del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que ha generado un enorme enfrentamiento entre las autoridades electorales y el gobierno, y de paso con la Corte, porque el propio presidente, antes de que se conociera el resultado, ya adelantó que el proyecto que finalmente fue votado allí en la Corte del ministro Lainez era una intervención, era inmiscuirse en las tareas del Ejecutivo, porque la razón fundamental por la que fue invalidado tiene que ver con violaciones al proceso, el proceso legislativo, es decir, un asunto que tiene que ver con la forma como legislaron los diputados para sacar adelante, para aprobar este Plan B, y no con el fondo de la reforma. Los que se han opuesto al Plan B lo han hecho desde la tribuna hasta las calles, bajo la consigna de que el INE no se toca. Este plan incluía un fuerte recorte a la estructura de la institución y a los propios recursos materiales y humanos. Sin embargo, a pesar de ese eslogan de que el INE no se toca, después de ver el conflicto que han protagonizado las instituciones, el gobierno federal, el INE, la Corte, deja la sensación de que si el INE no se toca, sí sale tocado de este conflicto. Un conflicto que, dicho sea de paso, pues tampoco termina aquí, porque la respuesta del gobierno y Morena a la invalidación del Plan B fue inmediatamente convocar a su coalición con el PT y el Verde para, en conferencia de prensa, reafirmar que van juntos, y que van juntos porque lo que buscan es el Plan C, que finalmente les permita echar para atrás esta invalidación con el voto y la composición, ganar la mayoría en el Congreso. Vamos a discutir sobre este tema y me da mucho gusto que esté con nosotros Jessica Rojas. Ella es profesora investigadora de la UNAM, pero además tiene una organización de observación electoral. Estuvo cerca de ser presidenta del del Instituto Electoral del Estado de México, y pues su carrera en el ámbito electoral, Jessica, pues es muy larga, desde 97. No vamos a sacar más cuentas que eso, pero abona claramente una trayectoria muy sólida y larga dentro de la vida electoral. Muchas gracias por estar con nosotros, Jessica, como siempre. Gracias, José. Un gusto, como siempre, estar contigo en estos espacios, y un gusto coincidir en este espacio también con Rodrigo. Buenas tardes. Rodrigo Escobar, usted lo conoce bien, ha estado ya con nosotros en otros programas. Él es especialista en derecho electoral y también tiene una trayectoria muy larga
de trabajo en órganos electorales como el Tribunal Electoral. Y le doy la más cordial bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, José, por la invitación y también un gusto coincidir con Jessica. Pues si quieres arranco contigo, Jessica. Fueron 2 los ministros que votaron en contra del proyecto del ministro Lainez, los otros 9 lo votaron a favor, y me gustaría arrancar la discusión sobre lo que pasó hoy en la Corte con la posición de uno de ellos, la ministra Yasmín Esquivel, que votó en contra y dijo que estaba preocupada por esta invalidación, ya que desde su punto de vista, dijo, se trata de un examen superficial que afecta la credibilidad de la Corte, porque no se mete al contenido profundo de esta reforma, que lo que pretendía era, déjame usar esta expresión, remodelar la institución de acuerdo con los cánones de la política de austeridad del presidente López Obrador, eliminar duplicidades y hacerlo más barato, más no solo austero, sino más económico. ¿Qué te parece? Comencemos con la declaración de Yasmín. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, mira, Pepe, yo quisiera comenzar diciendo que evidentemente en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Me parece que de alguna manera quienes hemos venido siguiendo cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha desarrollado y cómo ha madurado este proceso ahora, pues del llamado Plan B, llamémosle así, el inciso B del plan de esta segunda parte, sabíamos hacia dónde se dirigía precisamente la intención y sobre todo la fundamentación que iban a dar respecto del voto de cada uno las ministras y ministros, ¿no? En el caso, como bien mencionas, de estos 2 votos en contra que se tuvieron, peculiar también el caso, son 2 mujeres, ¿no?, quienes votan en contra, ya lo habían hecho así en la primer parte del Plan B el pasado 8 de mayo, refrendan esta vocación, no solamente con ese voto en contra del proyecto propuesto por el ministro Lainez Potisek, sino en contra también, y hay que decirlo abiertamente, hacia el respeto a nuestras instituciones, hacia el respeto hacia las leyes que nos hemos dado como sociedad para vivir en armonía, y en este caso a las leyes en materia electoral. Me preocupa evidentemente el solo hecho de que una persona tan controvertida, con todo el contexto que ya conocemos y no vamos a traer a esta mesa de discusión en este momento porque hay otros temas. El plagio de su tesis. Se encuentre todavía, como bien lo mencionas, en este espacio y que aún así siga adelante con este discurso de defensa a ultranza que sabemos que es, perdón por la expresión, pero la peor de las propuestas de iniciativa de reforma electoral que tenemos al menos en el transcurso de los 45, 50 años de este reformismo electoral mexicano. Y yo, más allá de la ministra Esquivel, me quedaría, porque viene muy a colación con lo que tú mencionas, ¿no? No se metieron al fondo del asunto. Y decía el ministro Pérez Dayán, literal, con todas sus letras: yo estudio el fondo solo cuando se trata de una ley. Esta reforma no es una ley y no tengo por qué entrar al fondo del asunto. Con eso, de verdad, me parece que ilustra de manera completa el debate que tuvimos, que por cierto fue muy rápido, ya lo platicaremos seguramente más adelante en alguna de las preguntas detonadoras que traes para nosotros, pero fue un debate, creo que muchos esperábamos algo más. Es decir, incluso entre los propios círculos académicos, entre las propias charlas, incluso de redes sociales, se decía, hoy se comienza el debate, hoy se comienza el análisis de la segunda parte del Plan B, porque teníamos posiblemente la impresión de que se iba a continuar, similar a lo que pasó con esta primera parte, y no, nos encontramos con un debate que para mi sorpresa, y me da gusto que haya sido así, fue muy lúdico, con un lenguaje muy ciudadano, de una manera muy esquemática, muy pedagógico, y vaya que estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Lainez, muy pedagógico, lo llevó a explicar incluso con esas palabras y decir, a ver, aquí lo que existió evidentemente es una declaratoria total de la invalidez
de ese decreto conocido como Plan B. Me gustó mucho la forma en la que se trabajó y evidentemente tenemos manifestación de distintas ministras y ministros que obedecen más allá de a una ideología política, pues también hay que circunscribirlo, ¿no? En el contexto hasta personal en el cual se encuentra y en el caso particular, para cerrar con tu pregunta, concretamente en el caso de la ministra Esquivel. Oye, pero antes de pasar con Rodrigo, para que no se me olvide luego, ¿qué es lo que crees que se estaba esperando de esta segunda, de la discusión de esta segunda parte del Plan B? Porque en efecto, no solamente el comentario que citas de Lainez, sino también de otros que dijeron, bueno, pues no podemos entrar al fondo porque el Plan B fue aprobado sin que haya habido las condiciones para que los legisladores lo hubieran conocido, y eso no permite, viola o afecta, como quiera llamársele, la deliberación democrática, que es esencial en los procesos legislativos. A lo que la propia ministra Esquivel dijo, oigan, la Corte tampoco se va a convertir en una institución que vigile las prácticas parlamentarias del Congreso. Te lo cito para, digamos, subrayar la primera pregunta. ¿Cómo ves? Sí, mira, yo creo que evidentemente no esperábamos, o al menos yo no esperaba, un cambio en la postura, en la argumentación y en los votos que se tenían o se contemplaban por parte de ministras y ministros. Yo daba por hecho que se iba a ratificar en los números y en las personas la votación que tuvimos de la primer parte de este Plan B, pero sí esperaba, y así lo habíamos comentado con algunas personas, que se tuviera una discusión, vaya, un poco más, sin entrar al fondo del asunto, porque eso estaba establecido inicialmente en el proyecto que ya todos habíamos conocido, que se circuló previamente del ministro Lainez, pero sí que iba a haber un debate más de fondo respecto del por qué no se entró al fondo del asunto y por qué se violó el procedimiento legislativo. Es decir, esperaba que esto fuera un poco mucho más alargado, un par de sesiones que se convocara, y no. Inició la sesión convocada a las 11 de la mañana, alrededor de las 11:35, 11:40, y de verdad fue sumamente rápido. En el segundo punto entraron de lleno, se dio a cabo la votación y en menos de una hora, 40 minutos ya teníamos el resolutivo. Como ciudadana y en lenguaje ciudadano lo agradezco. Creo que ese es precisamente el punto al cual tienen que llevar en general el Poder Judicial, en el ámbito particular, en el ámbito jurisdiccional, los tribunales, y qué mejor que nuestro máximo tribunal constitucional pues esté dando prueba precisamente de ese acercamiento a la ciudadanía, independientemente de, vaya, no es un tema de si me gustó o no me gustó que haya sido tan rápido, pero me parece correcto, ¿no?, que de esta manera concisa, muy ejemplificativa, muy pedagógica, jurisdiccionalmente hablando, se llevó a cabo. Cualquier ciudadano que pudo haber visto la sesión lo pudo haber entendido, no necesitamos ser expertos en la materia electoral para estar aquí debatiendo de este punto. Pero sí, en efecto, ahí parece que un poco el tono fue ya cerrar el caso y lo hicieron bastante rápido. Voy contigo, Rodrigo, y déjame seguir porque las críticas no amainaron. Al contrario, se empezaron a dar desde antes de la sesión del Pleno de la Corte hoy en la mañana. Desde la mañanera el presidente López Obrador, repitiendo pues la postura que ha tenido en este y en otros fallos, acusa a la Corte de que está interviniendo por asuntos de forma en la soberanía de la Cámara de Diputados, del Congreso, y suplantando su función de legislar. A ver, si hay un debate ahí profundo, el tema de las competencias entre la Corte y otro poder como el Congreso, y hasta dónde llega la capacidad o las facultades de uno y otro para echar para atrás, tirar, derrumbar una ley como estas, aunque los ministros dijeron, como decía Jessica, que no se trataba de una ley porque no había cumplido con las condiciones mínimas para que pudiera ser votada de esa forma. ¿Cómo ves tú el posicionamiento
del presidente López Obrador? Bueno, José, el presidente pues, se repite, al igual que se repitió la votación, el presidente repite el mismo discurso al que ya del que ya nos había adelantado en relación con la primera parte del plan B, donde efectivamente, como bien señalas, acusa una intentona o un intento de intervención de la Corte en la vida interna de la Cámara. Creo que el presidente está mal asesorado, como en muchas de las cosas que se hacen. Su consejería jurídica publica minutos antes o unas horas antes un comunicado de prensa que no se entiende bien qué es lo que quiere decir. El encabezado dice una cosa y el fondo dice otra. Entonces uno entiende la confusión en la que puede entrar el presidente al hablar del tema de los temas de competencia. De supuestamente esta injerencia indebida de la Suprema Corte en la vida interna del Congreso de la Unión. A ver, no hay tal. Primero tenemos que revisar la gente tiene que entender que para que una norma sea obligatoria, y que este es el chiste y esta es la gran característica de las normas jurídicas con distinción de cualquier otro tipo de normas de trato social, religiosas o de cualquier otra, es la obligatoriedad. El ciudadano está vinculado a la norma por la propia capacidad que tiene el generador de esa norma de hacerla obligatoria incluso frente a la resistencia del particular. O sea, el Estado investido de esta potestad te impone una disposición. Ahora, para que todos nosotros tengamos esta idea de cumplir las normas tienen que tener un procedimiento de creación para que efectivamente, digamos, como conjunto social, todos estemos de acuerdo en que vamos a obedecer esa norma, incluso más allá de las sanciones que se nos pudieran llegar a imponer, sino por el hecho mismo de saber que estas normas de convivencia social que regulan las relaciones entre la sociedad, pues efectivamente fueron realizadas y todos estamos de acuerdo en que fueron producidas de acuerdo a los procedimientos que marca la ley. Es una cuestión esencial de la validez o la vigencia de todo el sistema normativo. Solamente podemos considerar como normas obligatorias aquellas que han sido producidas, generadas, aprobadas mediante el procedimiento que la propia Constitución, las leyes y las normas reglamentarias internas de las cámaras han establecido. Por eso es muy importante la referencia que hace Pérez Dayán. Sí, a ver, pense, ¿yo cómo voy a hacer? Incluso también lo dice, tiene otra frase muy buena, que dice, ¿yo por qué voy a ser diferente con alguien que viola la Constitución? ¿Sí? Y después dice, y nos leía Jessica, yo también la traía aquí apuntado, me dejó un poco sin materia en esa parte, pero, y bien lo dice, yo estudio el fondo cuando se trata de una ley generada, producida, con respeto a las normas, de las reglas básicas del debate democrático. Si no hay eso, ¿por qué vamos a ser diferentes? O sea, no sé si alcanzamos a apreciar cómo el presidente y su equipo y la gente que apoya este discurso nos quieren meter en un discurso, en un razonamiento hasta cierto punto circular. O sea, no te metas en las discusiones de la Cámara porque mejor analiza el fondo, pero no analices el fondo porque si no, o sea, vamos como en la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Entonces, creo que no hay tal, no hay tal intromisión, la Corte tiene constitucionalmente, o sea, este es el punto, no se está inventando una facultad, no es que la Corte haya amanecido un día y haya dicho, ¿saben qué? Hoy, sin ningún fundamento constitucional ni legal, me voy a poner a revisar todo lo que haga el Congreso, no. Nosotros, el constituyente permanente, ese pueblo al que tanta referencia hace el presidente una y otra vez en la mañanera, estableció en la norma de normas, en la norma fundamental, fundacional del Estado mexicano, en el acuerdo político que todos nos dimos, estableció que la Corte puede revisar las normas de rango inferior.
Y esto tiene una lógica muy sencilla. La Constitución solamente puede ser norma suprema si hay una forma en la que nosotros podamos analizar o que se pueda analizar la validez y esa supremacía del orden constitucional. No puede ser suprema una norma si no hay la forma precisamente de hacer valer esa posición de privilegio que hay frente a todo el demás orden jurídico nacional. ¿Cómo vamos a aceptar que la Constitución sea norma suprema si frente a las violaciones no tenemos un marco normativo, un procedimiento a través del cual revisar que esas reglas, que esas normas secundarias efectivamente son conformes con la Constitución? Entonces, lo que dice ya después la ministra Yasmín, y con esto concluyo, lo que dice ya después la ministra Yasmín, pues ya son una serie de argumentos de carácter sumamente político, pero que no tienen ninguna base ni ningún sustento jurídico. Junto a lo que acabas de decir, antes de ir con Jessica, para llevar más o menos la misma proporción, Rodrigo, está por un lado, en efecto, todo el tema sobre la legitimidad de una norma y la obligatoriedad que supone para todos los ciudadanos, pero hay otros ángulos, y ahí déjame retomar otra vez una de las críticas de los dos votos que estuvieron en contra, de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel, en el que dice, oigan, aguas porque... a ver, la Corte también no podemos pensar que deba estar ahí para abonar en el conflicto. Y digo abonar en el conflicto porque ya sabemos que hacia adelante este fallo no acaba de resolver la disputa y la discrepancia y el debate político en torno a una reforma electoral como la que fue invalidada. Solo que ahora el conflicto se va a profundizar como uno de los temas que Morena llevará a la campaña electoral para tratar de lograr creo que está buscando, son 33 millones de votos para tener mayoría absoluta y con eso aplicar el plan C, que dicho de manera simple significa tener mayoría absoluta para votarla en los tiempos, en las formas que le dé la gana. Por supuesto, apegadas a la ley. Sí, claro, efectivamente. Esto lo anunciaba minutos después u horas después uno de estos personajes, creo que es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, decía, hoy inicia el plan C. Pues efectivamente, el presidente ya lo había anunciado, ya nos había dicho. El presidente tenía la conciencia, un poco retomando lo que decía Jessica hace rato, algunos pensábamos, yo tenía todavía mis dudas de la posición de Saldívar. Yo entendía que tenía que Saldívar votar de la misma forma, no había modo en que Saldívar votara de otra forma, pero bueno, ya sabemos que el contorsionismo jurídico es algo a lo que él es muy afecto y además tiene una gran habilidad y una gran elasticidad jurídica. Entonces, pero bueno, la votación se repitió, todo pasó como pensábamos que iba a pasar y el presidente sabía que iba a pasar. Entonces ahora lo que viene es no solamente la carrera ya por la presidencia de la República, la carrera de esta desbocada de sus aspirantes, de sus corcholatas, como él les dice, salvo Noroña, que él no se asume como corcholata, creo que hace bien, pero viene esa carrera, pero ahora viene una adicional, y es la carrera por la mayoría calificada en ambas cámaras. Lo que el presidente quiere, y creo que va a poner gran parte de su empeño en los próximos meses, es que Morena tenga las 2/3 partes en diputados, como lo tuvo en la legislatura anterior, y las 2/3 partes en el Senado, que nunca lo tuvo en esta legislatura. Entonces, efectivamente, lo que vamos a ver es un presidente pues mucho más metido en el proceso, mucho más decidido a violar la ley electoral, y pues enfrente vamos a tener autoridades electorales pues que a ver qué papel van a querer jugar. Ahorita me meto en eso, que estás tocando puntos sensibles, pero déjame preguntarle a Jessica, en efecto, el conflicto permanece o se posterga, como le queramos decir, Jessica, y viene de atrás. Es un conflicto con el que ya tenemos desde la primera iniciativa de reforma constitucional para hacer la reforma profunda del INE, que fue también que no pudo salir por la falta de votos, y luego el plan B,
hoy invalidado, pues estaremos creo que más de un año en este sobresalto legislativo y peloteado con el Congreso, perdón, con la Corte, y los opositores al Plan B desde un principio y desde antes, cuando me refería a la intento de reforma constitucional, se montaron en la defensa del INE con esta frase que fue muy pegajosa, que incluso recorrió las calles de la ciudad en una manifestación multitudinaria diciendo: el INE no se toca. Sin embargo, yo comienzo a preguntarme, y luego comparto la preocupación contigo, si aunque esa frase decía eso, la confrontación y el resultado, e incluso lo que reflejan las críticas de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel, es que el INE sí ha salido tocado de esta confrontación. No sé cómo tú lo veas. Creo que traes cerrado. Ahí estás. Listo. Coincido plenamente. Por supuesto que ha salido tocado, y no solamente el INE, más allá de este eslogan bastante pegajoso, ¿no?, que se dio a conocer a nivel nacional, a nivel internacional, el INE no se toca, y habría que hacer el análisis allá de fondo, ¿verdad? Claro que el INE sí se toca y las instituciones sí se tocan. Hay que circunscribirlo en lo que significó la frase en ese movimiento de despertar ciudadano, concretamente manifestado en la Marcha Rosa, ¿no?, como se conoció, pero todas las instituciones son susceptibles de ser tocadas. Qué bueno que se pueden tocar, porque todas son susceptibles de mejora. No estoy diciendo que esta reforma, este intento de cambiar las reglas del juego electoral a unas prácticamente semanas, a tan solo unos meses de iniciar el proceso, sea el mejor camino. Claro que no. Al contrario, ese es el peor de los caminos por el que se optó, pero lo mencionas muy bien, José. Fíjate, tú dices, esto no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo, y esto no tiene ni uno ni dos. Esto inició justamente en cuanto cambiamos de administración y de partido político en el poder a nivel federal. A ver, recordemos, y para el público que nos está viendo, que a lo mejor no está como muy metido en la materia, esta es la primera ocasión en el cual se plantea un intento de reforma electoral por el partido que gana la presidencia de la República. Nunca antes en la historia política de este país, en la historia moderna electoral de este país, habíamos presenciado algo similar. Quien está solicitando que se cambien las reglas del juego en el escenario político electoral es el partido que gana. Primera gran sorpresa. Segunda gran sorpresa, como nunca en la historia, también se pretende cambiar esas reglas del juego electoral en el marco de un proceso electoral federal de presidencia de la República. Eso nunca había sucedido. Siempre se someten estas reglas de juego para ver qué tanto las vamos a armonizar en un proceso a nivel federal, a nivel nacional, en lo que llamamos los procesos electorales intermedios, es decir, elección de diputaciones federales cada 3 años en este país. ¿A qué le estaba jugando el partido en el poder? ¿Por qué querer llevar al límite de poder literal, ¿no?, poner sobre las ligas, sobre las cuerdas, no solamente a la oposición, no solamente a las instituciones electorales, no solamente a la propia Corte, a la ciudadanía misma? ¿Por qué reinventarnos este juego de poner sobre la mesa para ver si pasa a tan solo unos meses? ¿Por qué reinventar las reglas del juego electoral en este contexto? Esto no es nuevo. No salió en 2018. Se nos atraviesa la pandemia en 2020, se intentó sacar en el proceso intermedio 2021, no salió y lo retomaron otra vez. No salió, pero ojo, cantamos y celebramos, estamos llenos de júbilo ciudadano el día de hoy, pero esto, y mis alumnos que nos estén viendo por acá lo recordarán, me dijeron, maestra, ¿por qué nos ponemos a leer el plan B si no va a pasar? Porque esto no pasó ahorita, pero lo van a retomar, por supuesto, y con mayor fuerza, más férreo, en el marco de lo que tú bien mencionas como el llamado Plan C. Por supuesto. Perdón, ahí nada más una interrupción, Jessica. Cuando me refería si el INE salió tocado de esta disputa, me refiero a si salió debilitado, si salió menos fuerte, de
como estaba cuando empezó el sexenio. Tú dices, esto cambió cuando entró un nuevo partido en el Poder Federal. Después de casi 3 años, desde 2020 hasta ahora, de esta disputa, que además tuvo, digamos, antecedentes en las críticas a los anteriores directivos consejeros del INE, ¿te parece que salió debilitado o no? Sale tocado, sí, y sale debilitado en el contexto, como bien mencionas también, y lo vimos en la sesión de ayer, en el cual entran nuevos consejeros, consejeras, incluida la propia presidencia. Es un todo, se tiene que hacer el análisis en su conjunto. Me parece que estamos exponiendo y se está exponiendo desde el propio partido en el poder al INE, al Tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en posturas políticas bastante incómodas que no nos corresponde. No le corresponde al Poder Judicial hacer política. La mejor política que puede hacer es no meterse en política. Lamentablemente, lo que se vive en este país, pues es a la inversa. Claro que salen tocados. Rodrigo, tú tocabas en el contexto de esta pregunta, tú tocabas también en tu intervención pasada un asunto que es importante, que es clave, y es si el INE sale tocado de esta confrontación en torno al Plan B, inmediatamente se le viene encima el adelantamiento del proceso interno de Morena, al que llama de una manera eufemística la búsqueda o la carrera por la nominación del defensor del proyecto de la 4T, aunque sepamos todos de que la encuesta para lograrlo será o tener el propósito de elegir al que sea su precandidato a la presidencia de la República. Esto pone al INE en una situación muy incómoda, porque evidentemente este proceso que camina como precampaña, viste como precampaña, habla como precampaña, se produce pues 3 meses antes, no, más de 3 meses antes, porque empieza hasta en noviembre, la fecha legal de las precampañas. ¿En qué situación ves al INE en este contexto y en este marco y con este nuevo reto? Pues para cerrar tu referencia, si parece precampaña, si anda como precampaña, si grazna como precampaña, pues lo más seguro es que sea una precampaña. Y como no estamos dentro de los tiempos de precampaña, pues es un acto anticipado de precampaña y tendría que ser sancionado con bueno, tendría que imponerse las sanciones que correspondan, que recordemos, pueden llevar a la negativa del registro de la candidatura. Y como no se trataría de una sola candidatura, sino del conjunto, o sea, entendamos y ojalá la gente que nos lee dimensionaran lo que estamos viendo. Esta figura de los actos anticipados de precampaña y de campaña se utilizaba o se creó, recordemos, cuando Vicente Fox, por ahí del 97, que era gobernador de Guanajuato, pues él dijo, ¿saben qué? Yo ahí dejo al secretario de gobierno encargado del despacho y yo me voy a hacer hacer gira por todo el país en busca de la candidatura presidencial. Entonces, como en este país legislamos mucho a partir de ocurrencias y de querer establecer reglas muy de coyuntura, entonces, pues en estos reclamos de la izquierda, sobre todo de la izquierda, se dijo, no, hay que limitar que los candidatos, que los aspirantes, que cualquier persona que quiera ocupar un cargo público, no solamente la presidencia, el que sea, se hagan publicidad anticipada, porque ya sea porque tengan recursos propios o porque los apoyen grupos empresariales, en fin, por lo que sea, que se dispare la carrera desde antes y entonces eso nos desequilibra la contienda, porque mientras algunos partidos, pues quizá, que es lo que está pasando además ahorita, mientras la coalición va por México y otros partidos pues andan viendo a ver de dónde sacan candidatos y uno medianamente competitivo, otros ya están de lleno. Entonces, lo que se quería o lo que se quería evitar, pues era que estos aspirantes adelantados desequilibraran la contienda, la campaña. Competencia.
Esto es un poco absurdo, esta legislación es un poco absurda, es cierto, lo han señalado muchas personas, porque efectivamente la política, pues el político lo que quiere es hacerse presente, es estar en medios, es estar haciendo giras, es estar presumiendo sus logros, en fin, todo este tipo de cosas para estar vigente permanentemente. Entonces, la ley en México lo que dice es, vamos a irnos o vamos a hacer como que la realidad política no es esa y vamos a tratar de contener. Anoche escuchaba el programa de Tercer Grado y donde se decía, y creo que es una afirmación que en cierta medida puede ser cierta, pero que me preocupa mucho, que decía, si no mal recuerdo, fue Denise Merker, que esta legislación no se va a poder aplicar y que ni el INE ni el tribunal van a poder impedir que Morena y también la coalición Va por México, porque ellos empiezan el 25, nos dicen cómo van a elegir a su candidato. No van a poder impedir que se desate o que continúe la campaña adelantada. Decía alguno de los otros participantes, dice, porque de bajar a todos los candidatos sería la opción nuclear, así dijeron. En cierta medida tienen razón y en cierta medida es muy preocupante que lleguemos a este punto donde las autoridades electorales estén dispuestas a consentir la violación de la ley porque, según nuestra muy particular apreciación, pues esa ley sea poco aplicable o sea poco funcional o quizá pues vaya a generar un problema político mayor. Bueno, sí, es cierto. Y desafortunadamente la autoridad electoral está hasta cierto punto, yo veo a un INE temeroso, a un INE con la nueva integración que tienen los nuevos 4 consejeros y consejeras, un INE muy mermado en su capacidad de actuación, porque recordemos que salieron por lo menos 2 de los consejeros más rijosos que traían pleito casado con el presidente de la República. Entonces, veo complicado que el INE se vaya a bajar los pantalones para suspender el proceso interno de Morena. Ya vimos, ya hay un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias que está integrada por 2 consejeros nuevos, Rita Bell y Jorge Montaño, y por una consejera con mucha capacidad y con mucha experiencia en la materia, Claudia Zavala, que ella es de los que permanecen de la primera integración, donde pues le dicen a Morena, híjole, ¿sabes qué? Bájale un poquito, hasta parece que le dan tips como para que no se vea tan claro que están en pre-campaña. Mira, no hagas esto, no digas aquello, ten cuidado cuando hagas. Entonces sale incluso Mario Delgado, balconea a los abogados de Morena y les dice, a ver, ya díganme qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos decir, porque un abogado me dice una cosa y otro abogado me dice otra cosa, ¿no? Entonces, y todos llegan al acuerdo de referirse a sí mismos como el proceso para elegir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, cuando todos sabemos que es un proceso para elegir a su candidato presidencial. Entonces yo veo muy complicado que la autoridad electoral pues vaya a tener la fuerza necesaria, porque se requiere mucho temple. Aquí ya no es tanto de conocimiento técnico, sino mucho temple para pues llevarle la contraria al presidente. No es cualquier cosa, y al grupo en el poder pues tampoco es cualquier cosa. Bueno, le mandamos un fuerte saludo a Vicente Cerón, muchas gracias por tu comentario. Las reformas, dice, deberían de haberse dado después de la elección presidencial. Ese es uno de los puntos que mucha gente ha defendido. También muchas gracias a todos los alumnos, todos tus alumnos que te están enviando saludos, Jessica, y déjame regresar al punto donde lo dejó Rodrigo, porque me parece central. A ver, más allá de la apreciación que se tenga sobre la ley, pues es la de la última reforma de 2014, ¿no? La que está vigente. Yes. Bueno, pensemos lo que pensemos, el hecho es que, en efecto, la Comisión de Quejas del INE ya se pronunció y estableció una serie de lineamientos, lo recordaba Rodrigo hace un momento, diciendo, a ver, no pueden hacer precampaña, y una precampaña supone, entre otras cosas, pedir el voto, hacer propuestas electorales, promover el proyecto de un partido, bla, bla, bla. Y así se lo trata de imponer a los candidatos, aspirantes o defensores
de la transformación de Morena. Es decir, la institución ya se posicionó y eso es distinto a especular sobre la ley. ¿Por qué? Porque ahora el punto no es lo que discutamos sobre la ley, sino si el INE puede hacer que se cumplan o no los propios lineamientos que dio, aunque sean tibios, como decía Rodrigo, pero que ahí están. ¿Qué sucede si en efecto el INE no tiene la capacidad para lograr que sus lineamientos se cumplan? Es muy preocupante el escenario que está viviendo la autoridad administrativa electoral. Este golpeteo político, este tema de división, es decir, lo que venimos comentando y como hemos pasado del tema justamente de la Corte, del Plan B, al tema justamente de estas adelantadas precampañas, no le podemos llamar de otra manera, ¿no? Esta violación abierta que se hace descarada de la ley a través del proselitismo electoral, va junto con pegado, José, y no lo podemos negar, no lo podemos omitir, cerrar los ojos y decir, aquí no está pasando nada. A mí lo que me preocupa, más allá de la situación de un INE disperso, y retomo lo que decías anteriormente, fue tocado, claro que fue tocado, de un INE que todavía no encuentra como su razón, su camino, es un órgano colegiado, afortunadamente es un órgano colegiado, para bien y para mal. La sesión que tuvimos, que pudimos seguir el día de ayer, pues es verdaderamente preocupante, porque todavía no inicia el proceso electoral. Y si así se van a estar comportando, y si la Comisión de Quejas y Denuncias del INE valida con todas sus letras esta anticipada campaña electoral que por el momento ha estado haciendo el partido en el poder con sus, me parece hasta indigno llamarles de esa manera, pero bueno, ellos y ellas están de acuerdo con sus corcholatas y que también van a seguir a la par este mismo camino las o los aspirantes de la oposición y en su caso las candidaturas independientes, me parece verdaderamente preocupante. Oye, pero a ver, ahí hay un punto. Es, como tú dices, que todavía no encuentran su centro, digamos, todavía no se integran, todavía no definen el rumbo, o la crítica esta de que en el último relevo hubo una obradorización del Consejo General con el ingreso de 4 nuevos integrantes. ¿Ante qué estamos? Mira, yo lo que puedo percibir hasta el momento, no puedo decir que hay una obradorización de tales personas o de ciertas personas que están formando un grupo. Creo que este escenario general, social y político que estamos viviendo en México de polarización ha tocado también las instituciones. Y el INE es un reflejo de este escenario que estamos viviendo. Me preocupa ampliamente que la Comisión de Quejas y Denuncias, reitero, haya validado ampliamente y haya validado con la mano en la cintura actos anticipados de precampaña. Es más, si nos vamos un poco más atrás, la propia precampaña, como ya lo ponía sobre la mesa Rodrigo de manera muy acertada, no tiene razón de ser en este país. Se fundamenta a partir, ¿no?, de la anticipada campaña que estaba haciendo Vicente Fox en su camino a la presidencia en el año previo al 2000, pero no tendría razón de ser. Y ahora estamos ya regulando 2 o 3 meses previos a la pre-campaña. Lo voy a decir un poco de broma, pero con todo el conocimiento de causa. ¿Para qué queremos una legislación electoral que establezca los calendarios que tiene que llevar a cabo las distintas etapas del proceso electoral si ni siquiera la autoridad electoral está dispuesta a cumplirla? Pues es que ese es el punto, Rodrigo. Y solamente algunos botones de muestra. Ahí tienes a Ebrard diciendo, quieren prohibirnos, pero lo que no pueden prohibirnos es soñar. ¿Y qué significa soñar? Ofrecerle al hijo del presidente la secretaría, que crearía una secretaría en su gobierno para, digamos, velar por la cuarta transformación. Hoy mismo propuso un sistema de salud, crear un sistema de salud a nivel mundial o de vanguardia en el mundo, apoyado con los empresarios. Veo a la propia Claudia Sheinbaum, que se ha cuidado mucho más de hacer propuestas, pero que hoy en Tijuana le dice a la gente, oigan, ¿quieren que haya presidenta? Porque yo puedo ser, ¿no? O sea, en fin, dime, ahí lo que me preocupa, Rodrigo, es, a ver, ¿cómo manejas, en efecto, lo que acaba de decir Jessica, que por un lado la autoridad diga una cosa y en la práctica no solo suceda otra,
sino que ni la volteen a ver. Sí, claro. Y perdón, nada más déjame regresarme tantito a lo que comentabas de la obradorización del INE. Y yo también sería prudente, como lo fue Jessica, en decir si efectivamente hay una obradorización del INE o los 4 consejeros nuevos que entraron, consejeras y consejeros nuevos que entraron, si van a responder a los intereses de Morena. Pero lo que vimos ayer en la sesión del INE fue algo sintomático y algo preocupante. Los 2 defensores de la presidenta del INE eran los representantes de Morena. O sea, bueno, y el otro representante de Morena, que dice ser representante del PRI, pero que en realidad es el tercer representante de Morena, un diputado. Cuando ves eso, cuando ves a los representantes de un partido atacar a otras consejeras para que pasen una propuesta de la presidenta del tribunal, eso quiere decir que las cosas no están funcionando bien o no pinta bien de cara a un proceso electoral tan importante como el que vamos a vivir. Entonces creo que ahí deberíamos tener cierta preocupación. Ahora, Oye, perdón que te interrumpa en ese punto, nada más una acotación rapidísima antes de entrar a la respuesta de la pregunta. A ver, sí, pero curiosamente perdió la votación la consejera presidenta, ¿no? No sí, logró sacar a su candidato. no logró sacar a su candidato, otra candidata que se había subido de último momento, una ex consejera, Adriana Favela, a la mitad de la sesión dice que mejor ella se queda muy bien donde está, que ella no quiere nada y que pues muchas gracias. Entonces la presidenta se queda con su propuesta original, la propuesta que ella había estado tratando de pasar durante meses y que le habían dicho, y se lo dice la consejera Humphrey, le dice: usted sabía, presidenta, que ninguna de las 2 propuestas que trajo a la mesa tenían mayoría. O sea, era un empecinamiento absurdo de la presidenta el subir al consejo, porque además le pasaron todas sus propuestas se las pasaron por unanimidad, porque todas las propuestas, recordemos, las hace de la estructura ejecutiva del INE, las hace, es facultad de la presidenta hacerlas. Sí, el resto de los nombramientos. Ajá. Todo se lo pasan, incluso todavía le dicen: y no sabemos por qué bajó usted al director jurídico, a la propuesta de director jurídico y de comunicación social, que también tenía unanimidad. Y la única en la que no tenía, esa va ahí. Es un poco absurdo, ¿no? Más bien parece que había el interés de algún partido político de que el secretario ejecutivo, que es un puesto sumamente importante, que controla, que opera junto con la presidencia, que controla la operación diaria, que controla los dineros, que controla la Junta General Ejecutiva. Sobre todo recordemos un poco, regresándonos al tema del Plan B, que el Plan B, una de las cosas que hacía era desaparecer la Junta General Ejecutiva para crear una comisión de administración integrada por consejeros. Bueno, pues una de las consecuencias que tiene es que la Junta General Ejecutiva queda nuevamente vigente en funcionamiento, entonces es la que opera y es por donde tienen que pasar la operación diaria del instituto. Entonces la Secretaría Ejecutiva es fundamental, porque también a la Secretaría Ejecutiva el Plan B lo que quería era desfondarla, quitarle atribuciones, volverla una secretaría nada más ahí de trámites de las sesiones del Consejo, pero obviamente con la anulación, la invalidez del Plan B, la Secretaría Ejecutiva nuevamente queda con un gran poder. Entonces, obviamente, pues parece ser que hay el interés de algún partido de que alguien afín o cercano a ellos, pues controle esta importantísima posición. Y yo nada más regresaría al tema de la Comisión de Quejas y Denuncias y de lo que decía yo ayer, para que no se piense que uno luego inventa cosas. Dice la Comisión de Quejas y Denuncias en su acuerdo: primero, niega la suspensión del procedimiento de elecciones de defensores de la patria, o no sé cómo se llama, y dice... Defensores de la cuarta T. Y dice, no, porque esto se trata de un procedimiento para fomentar la participación de la vida política del país. Ok, está bien, ¿no? Dice, pero, dice, deberán respetar los tiempos que marca la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué le dices eso a alguien si se supone que le estás diciendo, pues que está bien que haga lo que está haciendo, pero respeta los tiempos que marca la ley? Luego dice, y te recomiendo las siguientes acciones. Los discursos y mensajes no deberán contener directa o explícitamente llamados expresos al voto. No, porque tú me estás diciendo que no estoy en campaña.
Los actos que realicen las personas involucradas no deberán tener por objetivo obtener el respaldo para ser postuladas. Pues eso es lo que te estoy diciendo yo, denunciante, que eso es lo que quieren. Tú me dices, sí, pero que no parezca que lo estás haciendo. La propaganda que se exponga no deberá tener como propósito dar a conocer propuestas relacionadas con la elección, con alguna aspiración de carácter electoral. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? En ningún momento deberán presentar la plataforma de un partido político o coalición. Y en general no deberán realizar manifestaciones explícitas e inequívocas respecto a una finalidad electoral. O sea, todo lo que está diciendo la comisión es, por favor, no nos vayan a poner a nosotros en un aprieto, bájenle tantito todos sabemos, todos estamos de acuerdo en que ustedes lo que están haciendo es elegir a su candidato, pero pues no lo hagan tan evidente, nada más ahí modérense tantito y nosotros les vamos a dar vía libre para que hagan lo que quieran. Así. No. Gracias, Abinet. Déjame ir por acá con Jessica, se me da el tiempo ya. Se me está agotando. Gracias a Vicente Pinacho por su comentario, por su saludo. Que les vaya bien en esa reunión. Y por supuesto, muchas gracias a Diego Antonio Juárez, al que también le mando un fuerte abrazo. Jessica, por lo que está sugiriendo para ir cerrando el programa, Rodrigo, es simulación. Creo que esa es la palabra que no dijo y no sé si lo estoy interpretando bien, pero por lo pronto Jessica pues lo está expresando y uno no sabe si en tono de burla o en serio. El propio ex canciller Ebrard, cuando dice, bueno, si me van a prohibir hacer todo, o sea, si me van a permitir hacer las cosas, pero prohibir esos objetivos, pues entonces lo que quieren es que haga una campaña que sea un recorrido turístico. Y por cierto, ayer lo vimos cargando pila en las pirámides de Teotihuacán. No sé si ya entendió que de lo que se trata es de eso, pero no lo creo, evidentemente. Sí, bueno, él está muy en su papel y vamos a tratar de cerrar muy rápido, al menos con lo que se tiene ahorita estas personas aspirantes, pues cada quien está jugando en su cancha y en su chamba. Llama mucho la atención los actos que está realizando Marcelo Ebrard. Parece que anda de vacaciones, le está hablando a un sector específico de la ciudadanía. Habrá que recordarle que evidentemente las redes sociales no votan y pues bueno, no se puede atener exclusivamente a ese sector, ¿no? Pero a ver, yo quisiera para tratar de cerrar, si es que se puede, con este cúmulo y esta gran cantidad de temas complejos que estamos viendo. A ver, la ley sí es la ley. Y las autoridades, principalmente electorales, en este caso administrativas y jurisdiccionales, están ahí para aplicar la ley. No solo para interpretarla, no solo para decirle a los partidos y sus aspirantes, mira, hazle, como bien nos dice Rodrigo, ¿no? Tú hazlo, pero por favor yo me voy a voltear para este lado. No, el ejemplo se pone desde la autoridad electoral. Es, reitero, sumamente preocupante que se esté validando desde el Consejo General del INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, estos actos anticipados de campaña. Y cierro con esto. Vámonos al plan C. Yo tengo una versión distinta del plan C y creo que se puede materializar. El plan C no es como ya se ha puesto en marcha y que ahora se está dando a conocer, vamos a conquistar el legislativo para hacer mayoría y entonces ya no necesitarlos y tener mayoría calificada para pasar esta y todas las leyes que se me ocurran desde la siguiente presidencia en turno. No, el plan C, ahora que está de moda y dice Claudia Sheinbaum que con M de mujer y que con M de México, no, C con C de ciudadanía, es el respeto a la Constitución, es la independencia de la Corte, es la organización ciudadana. Si ya se demostró más allá de un movimiento de marcha y la marcha rosa y todos vestidos, a ver, hay un tema de fondo. Los partidos políticos vivimos en un proceso de agotamiento del sistema de partidos políticos. La ciudadanía ya no cree en los partidos políticos. El partido político en el poder, los partidos de la oposición tienen que apostarle a abrir esos espacios a la ciudadanía. Es momento de conquistar esos espacios, porque de otra manera no veo un 2024 en el cual podamos incrementar el nivel de votación, pero en el cual, independientemente de quién gane, quedemos satisfechas o satisfechos con las propuestas que nos estén presentando. Oye, Jessica, pues, no puedo dejar de preguntártelo con lo que acabas de decir para terminar, y si quiere también responderlo Rodrigo, con gusto. Y es, a ver, dices, la autoridad está para aplicar la ley. ¿Tú crees que el INE va a aplicar la ley con las violaciones bastante evidentes, incluso de los propios lineamientos que puso?
Debemos de confiar en nuestra autoridad electoral como ciudadanas y ciudadanos. Ellos son una representación de alguna manera de la ciudadanía para estar ahí. Debemos de confiar. Y ojo con esto, el INE no es el Consejo General de Tlalpan. El INE es una institución que tiene representación a nivel nacional. Es importante que se escuche también lo que se está diciendo en otras entidades federativas. El Sistema Nacional Electoral está conformado por los OBLES, por los tribunales electorales locales, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No exclusivamente se queda la decisión en Tlalpan. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Les das el beneficio de la duda? Hay que confiar. Bueno, confiar, no, quisiéramos confiar, pero cuéntame si tú confías. Yo soy menos optimista que Jessica. Yo creo que vamos a tener una autoridad electoral débil. Va a ser, digamos, yo creo que Guadalupe Tadei va a ser el Luis Carlos Ugalde de esta administración. Vemos una autoridad electoral titubeante, temerosa, que tratando pues de no generar demasiados aspavientos y con cierta tendencia hacia un grupo. Afortunadamente, el Consejo General es más grande, son 11 consejeros, en aquel tiempo eran 9, y efectivamente coincido con Jessica, el instituto es muy grande. De hecho, pues la invalidez del plan B de hoy pues le da un gran respiro a la estructura operativa del instituto, porque recordemos que desaparecía, corría así de plano a más de 2,000 trabajadores o los iba a poner en riesgo, y bueno, eso les da una nueva tranquilidad y pues no tenemos por lo menos el riesgo de no encontrar o de no tener gente que nos vaya a contar los votos bien el día de la jornada, pero yo no sería tan optimista con la actuación de esta autoridad electoral. Y ojo, y ya nada más para cerrar, en octubre se van 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. A ver qué va a pasar ahí. Esa va a ser una decisión muy importante. A ver si van a elegirlos, si el Senado va a poder elegir a estos magistrados, porque recordemos que requiere 2/3 partes de los votos de los senadores, que no tiene Morena. Entonces pueden dejar inoperante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la encargada. Bueno, pero ahí ya tendríamos, ¿no? Ah, no, octubre, ok. No, pues hay que estar, perdóname, no, pues hay que estar muy atentos. Ese va a ser una decisión muy importante. Muchas gracias, Rodrigo Escobar, abogado electoral y además especialista en esta materia, sobre todo en la parte jurisdiccional. Muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros y pues especialmente a Jessica Rojas, te agradezco muchísimo, Jessica, que haya estado. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con Rodrigo también. Igualmente, el gusto es mío. Académica de la UNAM y especialista en asuntos electorales, ya desde hace un montón de tiempo. Muchas gracias a los dos, les aprecio mucho que hayan participado con nosotros, pues sobre todo usted que haya estado acá en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, acá por Regeneración Plural, por WOW TV, por mis redes y por todos los lugares donde se pueda conectar para poder sumarse a esta conversación. Les recuerdo que se suscriba a mi canal de YouTube para poder ir creciendo más rápido y por supuesto muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa, que nos conecta cada vez que conversamos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.